Muchas gracias, doctor Juan Garza, por su amable presentación. Quisiera yo agradecer también al doctor Miguel Ángel Gutiérrez Robledo, al profesor André Parodi y a la señora Anima Cheguey de la Embajada de Francia por su amable coordinación para que pudiera yo estar aquí platicándoles sobre la rabia. La rabia es la zoonosis más temida por estar ampliamente distribuida en el mundo y tener una letalidad de 100%. Precisamente por ser la más temida y tener una letalidad de casi 100%, porque hay algunos casos reportados de supervivencia, es también la enfermedad que tiene más mitos. Mucha gente piensa que la rabia se transmite del murciélago al zorrillo, del zorrillo al zorro, del zorro al mapache, del mapache a la rata, de la rata a la persona y de persona a persona, lo cual no es cierto. Existen nichos ecológicos, como lo vamos a ver, y es por ello que podemos intervenir. Es uno de los mejores ejemplos del concepto de una sola salud. También es ejemplo de una de las enfermedades más estudiadas, es ejemplo de la primera vacuna científica que hubo contra una enfermedad. Jenner fue el primero en demostrar que se podía vacunar a las personas para erradicar la viruela, pero él aprovechó una cosa que había naturalmente en el campo, y Louis Pasteur hizo la primera vacuna científica. Aquí tenemos la clasificación del virus rábico, que incluye 7 genotipos, de los cuales el genotipo 1 es el más abundante en todo el planeta y es el que afecta a los carnívoros terrestres como a los perros y también a los murciélagos como a los vampiros, y los genotipos 2 y 7, sus reservorios son exclusivamente los murciélagos y afectan a veces a los animales terrestres, incluido al hombre. Aquí es muy importante lo que podemos ver. En nuestro continente, en América, solo tenemos el genotipo 1 y los genotipos 2, de una vez les digo, 2, 3 y 4 están en África, EBL1 y EBL2 están en Europa y ABL está en Australia. En Australia se piensa, o siempre se ha dicho que en Australia no hay rabia, pero no hay rabia terrestre, es rabia nada más de los murciélagos y ya ha afectado a 2 personas. La rabia canina se previene fácilmente mediante la vacunación. Las acciones coordinadas de la Organización Panamericana de la Salud con los países miembros han hecho un éxito de este programa en nuestro continente. Desde que fue puesto en marcha este programa, en 1983, el número de casos en los humanos se ha reducido en aproximadamente 95%, es decir, de 355 casos en 1982 a 10 casos en 2012. Estamos a punto de tener eliminada de este continente la rabia en humanos transmitida por perros. En los perros, la reducción ha sido de 98%, de 25,000 casos en 1980 a menos de 400 en 2010. Entonces, como ustedes ven, controlando la rabia canina, nosotros podemos evitar la rabia en los humanos. Aquí se ve una gráfica preciosa. Tenemos en azul los casos de la rabia en los perros y se ve como hubo un brote en los 80s y después con la vacunación canina, esta disminuyó tremendamente y la acompañó la rabia en los humanos, que está marcada en rojo, y en verde aparece la rabia en los animales silvestres, que son causas de la rabia en los humanos. Eso fue por parte del continente americano. En México también la rabia canina ha sido una prioridad de la salud pública y forma parte de este proyecto continental, como les había comentado. En 1990 se instauró la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que es una serie de acciones masivas, intensivas y gratuitas. Aunque su nombre nos da a entender que solamente en esa semana se vacuna, es en esa semana cuando la Secretaría de Salud realiza todos sus esfuerzos, los concentra, pero durante todo el año se puede ir a vacunar gratuitamente. En 1990 se registraron 60 defunciones humanas por la rabia canina. En el año 2000 tuvimos ya un parteaguas. Por primera vez en México, la rabia en los humanos transmitida por la vida silvestre fue superior a la transmitida por los perros.
En 2005 se registró el último caso de rabia en humanos en nuestro país. Y la rabia canina confirmada por el laboratorio, que eran más de 3,000 casos en los 90s, se redujo a 244 para el año 2000 y 10 casos en 2014. Entonces, es muy importante la vacuna contra la rabia. Entonces, en el SENASA nosotros hacemos las pruebas de control de calidad para las vacunas de uso veterinario. La Secretaría de Salud hace las pruebas de control de calidad para las vacunas que utilizan su campaña de vacunación antirrábica. Aquí les estoy poniendo una etiqueta porque ya tenemos lista una vacuna de referencia elaborada en México y la queremos evaluar a nivel internacional para que pueda ser una referencia para la OIE. En 2012, el laboratorio, el SENASA, fue autorizado por la Comisión Europea para llevar a cabo las pruebas serológicas de control de la eficacia de la vacunación. Esto es porque antes, cuando se tenía que ir a Europa con una de las mascotas, que es un perro, un gato, un hurón, llegando a Europa, estos animales entraban en cuarentena inmediatamente y a veces la persona podía regresar y la mascota todavía seguía en la cuarentena. Entonces, debido a este éxito que se ha tenido en nuestro continente, Europa permite que animales vacunados, pero de los cuales se demuestre un buen título de anticuerpos, pueden entrar inmediatamente a Europa. Y para esto son pocos los laboratorios que tienen acreditado. Entonces, el nuestro es uno de ellos. Aquí yo les tengo un libro que dice Murciélagos y rabia, que no haya frontera entre las dos medicinas. El objetivo es erradicar la rabia del mundo, estudiando el virus y los vectores, protegiendo siempre a los animales y el ambiente. Yo les platicaba al inicio de mi presentación que la rabia es ejemplo de muchas cosas. Aquí también yo les puedo mostrar cómo la rabia es un ejemplo de una enfermedad provocada por el hombre. En América Latina existe el murciélago vampiro. Es el único lugar donde existen los vampiros. Antes de la llegada de los españoles a nuestro continente, nosotros no teníamos bovinos, entonces la rabia bovina para nada existía. Cuando llegaron los españoles, al traer sus bovinos, entonces ya tuvimos la rabia bovina, se juntaron, como decimos nosotros, la comida con las ganas de comer, con el hambre, entonces se juntaron los bovinos, los vampiros, y entonces los vampiros ahora son una plaga tremenda que nosotros tenemos que controlar. La rabia paralítica bovina también se llama derriengue y es un problema de salud pública porque los vampiros pueden transmitir, de hecho la transmiten a los humanos. Aquí tenemos un vampiro que se está alimentando de una herida. Los vampiros tienen unas características conductuales muy importantes que vale la pena estudiar. Son los únicos murciélagos que pueden caminar, pueden correr, pueden saltar, y cuando escogen una víctima, escogen inclusive la herida, y los murciélagos regresan a la misma herida. Nosotros los controlamos en nuestro continente colocándoles una pasta que es un anticoagulante. Entonces los atrapamos, les colocamos un anticoagulante y los liberamos. Cuando ellos regresan a sus refugios, se ensucian porque viven por cientos o miles en las colonias y después se limpian unos a otros y así es como se contaminan con este anticoagulante y mueren. Aquí tenemos un ejemplo de un animal que no vacunaron. La vacunación para controlar aquí la rabia bovina no es tan eficaz como la vacunación en la rabia canina, porque el perro es el animal reservorio, la vaca no es el animal reservorio. Entonces vacunar vacas solo me sirve para controlar al individuo vacunado, no es importante epidemiológicamente. Ahí lo deberíamos es controlar la rabia en los vampiros. Los vampiros tienen características ecológicas muy importantes, como ya les comentaba. Su alimento está en la tierra, entonces ellos no vuelan muy alto, por lo que necesitan encontrar caminos para abrirse paso para volar, que pueden ser barrancos, ríos, veredas. Y estos diferentes nichos ecológicos han hecho que
se haga imprescindible el diagnosticar la rabia de una manera como no se hacía antes. Antes se decía, ¿es rabia positivo o es negativa rabia? Entonces ahora, gracias a los anticuerpos monoclonales, nosotros podemos diferenciar la especie de origen de la rabia. Y con las técnicas de biología molecular, pues todavía más, con PCR punto final, tiempo real y la secuenciación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos haciendo aquí en México. Se ve que dice, está subrayado murciélago vampiro, de México, San Luis Potosí, y dice 2004. San Luis Potosí es un estado. Con esto nosotros podemos confirmar que el virus de la rabia no muta. Aquí tiene más de 10 años y es el mismo molecularmente, y además tampoco migra. Si nosotros podemos localizar geográficamente al virus, estamos seguros de que no muta. Yo estoy seguro de que esa es la manera en que podemos controlar la enfermedad, además conociendo sus características ecológicas. Eso es todo.